Bienvenidos todos. Vamos a dar continuidad a el tema de la democracia. Recordando un poquito, revisamos o analizamos algunas de las definiciones de lo que es democracia, pero yo les hice mucho hincapié en que pues nos aprendiéramos la de Abraham Lincoln, que aunque parece un juego de palabras, quizá tiene pues en pocas palabras, creo que encierra muy bien lo que es el concepto de la democracia. Recuerden que, según Abraham Lincoln, democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Decíamos que, en resumen, la democracia es precisamente cuando el pueblo se va a autogobernar. Es decir, el mismo pueblo se va a gobernar a sí mismo a través del mismo pueblo. Por eso les decía, parece un juego de palabras, pero al final de cuentas es la esencia. La democracia es cuando el pueblo se gobierna a sí mismo. Hablábamos de que en las monarquías quien va a gobernar es una sola persona y gobierna no en base a lo que quiere o opina el pueblo, sino a lo que el monarca cree que el pueblo necesita y quiere, pero obviamente desde su punto de vista, o sea, sin tomar en cuenta la voluntad del pueblo. La democracia no, la democracia es la voluntad del pueblo la que impera. Después hablábamos que la democracia, según los grados de participación, los vamos a clasificar en tres: democracia directa, democracia representativa y democracia participativa. Aclarando que nosotros estamos en la segunda, la democracia representativa, pero vamos a encontrar algunas figuras de la democracia directa y algunos esquemas de la democracia participativa dentro de la democracia representativa, que es la que vivimos en la actualidad. Dijimos que la democracia directa es cuando absolutamente toda la población va a intervenir en la toma de decisiones respecto al pueblo. Para lo que se necesita, algunos se citaron seis puntos, pero recordando los más importantes, que estemos en un lugar donde la población sea pequeña, en donde se realicen asambleas, donde todos puedan llegar, todos puedan ser escuchados, todos puedan votar, todos sean tratados de manera igual, pero también que los temas que se vayan a tratar sean de incumbencia de toda la comunidad, no solamente de alguien en particular, y que no impacten en la comunidad, ¿no? Dijimos también que la democracia directa es muy complicado que se pueda llevar a cabo, precisamente porque es prácticamente imposible reunir todos los días a esta asamblea en donde todos participen sobre los temas de todos, todos opinen, todos sean escuchados. Es decir, solamente por un tema de tiempo sería algo bastante complejo, independientemente de que si lo ampliáramos a lugares más grandes, donde se puede llevar a cabo una asamblea de esta manera, ¿no? Hoy con los medios de comunicación, con la tecnología se podría hacer quizá, pero aún así sería tan complejo que es casi imposible que se pueda echar a andar una asamblea de este tipo. Ahora, al final, y les pido por favor que se coloquen en la página, ustedes tienen la página número 2, vamos a ver algunas figuras, que yo les comentaba, algunas figuras de la democracia directa, o como le llaman algunos, de la democracia semidirecta, que sí la encontramos incrustada en nuestro sistema actual de democracia representativa. Van a ser 4: el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y la revocación del mandato. Bueno, vamos a ubicarnos en la parte alta de la página 2, donde dice, después del número 6, en la actualidad. Comienzo a leer. En la actualidad, los principales métodos de democracia directa o semidirecta, como algunos prefieren llamarle por sus diferencias con los procesos antiguos, son, empezamos con referéndum. Es la consulta que se hace al pueblo para que por voto directo y secreto apruebe o rechace un texto constitucional, legal o un tratado internacional. Entre paréntesis, los legisladores presentan una legislación ya concluida. Bueno, ¿cómo debemos entender el referéndum? La clave del referéndum y del plebiscito que viene a continuación es que se va a tomar una decisión a futuro, pero consultando al pueblo. Nosotros tenemos muy claro que en la democracia representativa, nosotros a través de las elecciones nombramos a nuestros diputados, senadores, presidente, gobernadores, etcétera, con la idea de que ellos a nombre nuestro tomen las decisiones. Por eso buscamos que sea la mejor persona, la que consideramos más prudente, para que en el entendido de que son gente preparada sobre temas de gobernabilidad, sobre temas de administración pública, sobre temas de legislación,
cuando se les presente una situación de toma de decisiones, consideramos que serán los mejores para tomar esa decisión a nombre de nosotros. Se nos va a consultar a nosotros. En su mayoría las decisiones que toman los gobernantes no son consultadas para nosotros. Lo que ellos hacen es tomar la decisión a nombre de nosotros, porque nosotros así lo decidimos el día que fuimos a votar en la elección y que alguien haya ganado. Pero la clave del referéndum es que se le va a permitir al pueblo que opine sobre una toma de decisión a futuro. ¿En qué casos? Se quiere modificar la Constitución. Vamos a pensar, no se hizo, se pudo hacer. Si antes de la reforma educativa que realizó Enrique Peña Nieto, en donde los legisladores, bueno, él propuso, pero los legisladores votaron a favor de que se modificara el esquema laboral de los maestros, si en aquel momento se hubiera sometido a referéndum, es decir, si hubiera consultado al pueblo de México si era necesario modificar el esquema laboral de los maestros, quizá nos hubiéramos ahorrado aquella huelga de 6 meses y todo el problema que se tuvo con el magisterio durante prácticamente todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Muchos alumnos no hubieran perdido clases y tantas cosas más de violencia que se dieron. ¿Por qué? Porque algo que exigía el maestro y que decía el maestro en su momento es: modificaron la Constitución y no nos tomaron en cuenta. Es decir, al actor principal, que es el maestro, no se le tomó en cuenta en una reforma más que educativa, laboral, de lo que era el esquema de trabajo de ellos mismos. Entonces decía, ¿cómo me vas a dictar una reforma en la que ni siquiera fui escuchado? Pero también esta reforma repercutía en los padres de familia y en los alumnos. Imagínense cuántas personas. Por lo tanto, se pudo haber hecho un referéndum. ¿En qué consiste? Así como el día de una elección vemos que ponen lo que son urnas. Urnas son las cajitas en donde se van colocando los votos. Vemos que ponen unas, casillas por supuesto, pero se ponen unas como casetas. Si ustedes ya fueron a votar y si no lo harán en la próxima vez que ven, ponen unas como casetas telefónicas en donde te cubre precisamente la totalidad para que tú puedas ingresar y en secreto puedas cruzar una boleta para votar por algo o por alguien. En el caso del referéndum, lo que vas a votar es por si te parece o no el texto, es decir, el escrito, el párrafo, la redacción que ya trabajaron los legisladores sobre una modificación a la Constitución, a una ley o en su caso a un tratado internacional. De tal suerte que en aquel entonces se pudo haber colocado el párrafo que habían trabajado los legisladores para que el pueblo de México saliera a votar y dijera, sí, estamos a favor de la reforma y que quede como está acá, o estoy en contra. Y al final de ese referéndum, es decir, cuando se contaran los votos, ¿cuántos están a favor de que se modifique la Constitución en base al texto, en base a la redacción que ya me presentan aquí los diputados y los senadores? O en su caso que yo diga, no me parece y no quiero que se cambie. Hubiera sido más fácil para el gobierno mexicano establecer su decisión. ¿Por qué? Porque iba a tener el respaldo popular. Es decir, la gente iba a darle el respaldo al sí cambiamos la Constitución o en su caso al no la cambiamos. Y entonces, si los representantes se deben al pueblo, pues entonces la obligación del pueblo, la obligación del político, el representante en ese momento era seguir lo que el pueblo le estaba pidiendo a través de esa votación. No se hizo. Se han hecho modificaciones a temas de petróleo en nuestro país que de igual manera han generado mucho revuelo, a la energía eléctrica también, que si se le consultara al pueblo y se le planteara cómo va a quedar la redacción, sería más fácil que estas medidas fueran implementadas en nuestro país. Como en su mayoría, no es que sea ilegal, porque no es ilegal, pero no se escucha de una forma tan directa al pueblo como el referéndum, pues se implementan decisiones, se modifican leyes, se modifica la Constitución y el ciudadano muchas veces dice, no está bien, pero tampoco el diputado, el senador o el gobernante está cometiendo algo ilegal porque la gente votó por él para que tomara las decisiones a nombre del pueblo. Entonces, repito, en el referéndum la clave es una votación, sales a votar por algo
¿qué es lo que sales a votar? ¿Por un sí o por un no? ¿De qué? De un texto que ya fue trabajado por legisladores, diputados o diputados y senadores, que implica modificar la Constitución, modificar una ley o la futura firma de un tratado internacional, como podría ser el Tratado de Libre Comercio que se tiene en América del Norte, ¿no? Que repito, tampoco nos fue sometido a referéndum. Pero existe esta posibilidad de que el ciudadano sea escuchado de forma directa para que se tome una decisión a futuro en base a algo que un legislador, repito, ya trabajó. El legislador ya tuvo debate en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, dijeron esta redacción debe ser así o la cambiemos, pero al final de cuentas pusieron un texto, lo someten al pueblo y ahora el pueblo tendrá que decidir si le parece o no le parece el texto. Puede ganar el sí, es decir, hagamos o que se promulgue la ley, perdón, con esta redacción, o que digan no, va para atrás. El pueblo es el que manda en ese momento porque para eso se somete a referéndum, para que el pueblo dé ese soporte en lo que es el trabajo de los legisladores. Ahora, el plebiscito, muy parecido al referéndum, ahorita vamos a marcar muy bien la diferencia. Plebiscito es la consulta que se hace al pueblo para que por voto directo y secreto apruebe o rechace la adopción de una medida gubernamental o una política determinada, entre paréntesis, un plan de acción a futuro que al ser aprobado pondrá en movimiento a los legisladores. Bueno, ¿cómo debemos entender esto? El plebiscito también es una votación en donde la persona, el ciudadano, va y vota en secreto, de forma libre, por un sí o por un no. ¿De qué? Igual de algo a futuro. La clave aquí es que los legisladores o los gobernantes todavía no han echado a andar una redacción de algo o una acción que todavía no se ha ejecutado. ¿Cómo sería esto? En el plebiscito sales a votar, igual va a haber unas casillas, van a haber urnas, van a haber como casetas para que tú puedas cruzar una boleta de una acción a futuro. El actual presidente en su momento, cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, en aquel entonces, hoy la Ciudad de México, sometió a plebiscito algo. Nada más que no fue un plebiscito como lo estoy comentando, fue un plebiscito a través de llamadas telefónicas. ¿En qué consistió? En la Ciudad de México, un problema muy grande siempre ha sido el tema del transporte público, pero también las vialidades, es decir, que la gente pueda llegar rápido de un lado a otro, derivado que hay demasiado tráfico, mucha gente, por supuesto, y a veces pues el transporte público también se atora en esos embotellamientos. Entonces, como solución a ese problema, Andrés Manuel López Obrador, siendo jefe de gobierno del Distrito Federal, propuso algo, pero lo sometió a que el pueblo de la Ciudad de México, del Distrito Federal en aquel entonces, lo aprobara. Les dijo, existe la posibilidad, y esa será una acción de gobierno futura, si ustedes lo aprueban, de que se construyan segundos pisos. Eso fue lo que así lo llamaron, ¿no? El segundo piso no era otra cosa más que un distribuidor vial. Para que tengan una idea más o menos cómo funciona, si ustedes ven aquí en la parte sur de la ciudad de Tapachula, hay a la salida, lo que es rumbo al puerto, donde está el semáforo de Sams, enfrente hay un puente por donde hay coches que pasan por abajo y hay un puente por donde los coches pasan por arriba. ¿Qué hace este puente, si lo queremos llamar así? Que los coches que vienen de lo que sería Tuxtla, por así decirlo, pueden pasar sin necesidad de pararse en el semáforo hacia lo que sería Guatemala. Y los otros coches, los que van a entrar a la ciudad, pues sí se tienen que parar en el semáforo. ¿Qué está haciendo? Agilizar lo que es precisamente el tránsito, principalmente de camiones de carga que vienen de Guatemala y que van hacia la Ciudad de México, o que vienen de la Ciudad de México o de Tuxtla y que van hacia Guatemala. Si no existiera ese puente, lo único que estaría pasando precisamente es que haría un gran embotellamiento. Cada que hay un semáforo, imagínense cuántos camiones o carros estarían esperando el verde. Entonces, solamente el hecho de que esté ese puente en esa calle hace que se agilice mucho el tránsito en la zona de lo que sería el comercio hacia Guatemala o de Guatemala hacia México. Ahora, el distribuidor vial es algo todavía mucho más grande
que lo que sería este esquema que les acabo de comentar acá de este puente. Al final de cuentas son eso, ¿no? Son puentes, pasan por arriba de una calle o carretera que está en la parte baja. Pero el distribuidor vial son, no sé si los han visto en la televisión, son como flores, ¿no? Donde el coche puede tomar una salida, da como vueltas y termina en un lugar, o toma otra salida, da otras vueltas y termina hacia otro lado, al grado de que vas en una carretera o en una calle, y al llegar a lo que es ese distribuidor vial, o sea, distribuidor porque te puede distribuir a diferentes puntos, te puede llevar a la izquierda, a la derecha, al centro, a diferentes, no sé, 5 o 6 diferentes puntos a los que tú quieras ir, pero pasando por arriba de los coches que están en la parte baja y evitando un montón de tráfico. Bueno, Andrés Manuel López Obrador, siendo jefe de gobierno del Distrito Federal, pues dijo, si el pueblo lo aprueba, lo hacemos. Dinero hay, así comentó prácticamente, ¿no? Si el pueblo no lo aprueba, no lo hacemos. ¿Por qué esto? Porque iba a traer, sí, a futuro, pues obviamente una mejor distribución vial, un desahogo del tráfico, pero mientras se hacía, y hablaban que se iba a hacer por lo menos durante 6 meses, iba a generar un caos aún peor del que existía. ¿Por qué? Porque ustedes han visto que cuando se trabaja en construcción de calles, en construcción de puentes, pues obviamente tienes que cerrar la calle, cerrar la carretera, y la carga vehicular se tiene que ir hacia otro lado. Entonces se vuelven cuellos de botella por otros lados, el tráfico, derivado de que estás tapando la que estás arreglando. Entonces, aquí pues iba a traer, si de por sí el tráfico era fuerte, ahora al tapar estas calles para construir los distribuidores viales o el segundo piso, como le llamaron, pues iba a ser algo todavía mucho más complejo para las personas que andaban en carro o en transporte público. Es decir, iba a ser algo pues molesto, en pocas palabras, ¿no? Entonces él dijo, bueno, lo someto a plebiscito, que el pueblo del Distrito Federal decida si lo hacemos o no. El plebiscito quizá no fue el mejor porque no se hizo a través de una votación, como les comento, en donde llegas a una casilla, una urna y cruzas. No, se hizo a través de llamadas telefónicas. En su momento dieron los datos, obviamente para el volumen de población de la Ciudad de México, pues fueron datos pues no de una participación muy alta, pero ganó el sí. En pocas palabras, ganó el sí y se decidió hacer ese segundo piso en la Ciudad de México, estos distribuidores viales, que sí, efectivamente han ayudado a que el tráfico sea más ágil en comparación a como estaba antes. Obviamente fueron 6 meses, un poquito más de lo que duró la construcción, pues de algo muy complejo, ¿no? O sea, de problemas viales, por supuesto, estrés, la gente pues molesta, pero al final del día, hoy esos distribuidores en la Ciudad de México, ese segundo piso, ha ayudado mucho a lo que es pues el desahogo vehicular. Bueno, entonces, el plebiscito es la votación por parte del pueblo para que el gobierno haga o no haga una acción a futuro, ¿sí? La clave aquí es que pensemos, hablando de plebiscito y referéndum, lo siguiente: ¿en qué se parecen? Los dos son consulta al pueblo, no hay duda. Los dos son la consulta a través de una votación donde uno de manera libre y secreta puede votar. La diferencia va a radicar en que en el referéndum la gente va a votar después de que el legislador ya trabajó un texto. Es decir, ya elaboró, ya discutió sobre algo que ellos quieren aprobar, pero obviamente que falta el aval del pueblo. En el caso del plebiscito, se está sometiendo a votación una acción futura en la cual los legisladores o los gobernantes aún no han elaborado un texto. Es decir, no han dado ese paso para que ya esté establecido un texto elaborado. Entonces, está encaminado principalmente a acciones de gobierno. Entonces, de que hace relativamente poco se sometió en Baja California, si no me equivoco, a votación el hecho de si se le permitía a una empresa que se dedica a la producción de cerveza que hiciera uso del agua en Baja California, una transnacional. Ya habían incluso contratos donde la empresa ya estaba trabajando y la gente de Baja California salió a decir no, y por lo tanto echaron para atrás los contratos. Incluso ahorita hay un problemita legal ahí que tiene nuestro país precisamente en esa situación, porque aunque ya habían contratos, en el momento que se somete
a plebiscito a la gente si se continúa o no con eso, pues la gente dijo que no, porque es el agua, ¿no?, de ellos, y pues se echó para atrás. Ahorita repito, hay problemas legales ahí. Entonces, la diferencia entre el referéndum y el plebiscito, quiero que se la aprendan, claro, seguramente la haré como pregunta en alguna actividad, está en que en el referéndum el pueblo es consultado después de que los legisladores ya trabajaron un texto. En el plebiscito, la consulta se hace al pueblo antes de que los legisladores o los gobernantes hayan elaborado algún texto. Entonces, eso lo podemos encontrar ahí. Estamos hablando, por supuesto, de acciones a futuro, ¿no? Siguiente, iniciativa popular. Consiste en la posibilidad de que los ciudadanos, mediante la recolección de firmas, propongan de manera directa una determinada regulación legal o reglamentaria. Puede referirse a leyes federales o estatales, o bien a medidas gubernativas que deben ser sometidas al ayuntamiento y su cabildo. Bueno, la realidad es que a todos nos gustaría que nos tomaran en cuenta para las decisiones del pueblo, para las decisiones del gobierno, por supuesto, en beneficio del pueblo. Generalmente no se nos toma en cuenta. El sistema sí funciona, tampoco es una ilegalidad, pero existe un mecanismo en el cual, si el pueblo quisiera, tendría que juntarse y a través de recolección de firmas iniciar lo que sería, como dice acá, un proceso legislativo o de acciones en lo que sería un ayuntamiento, un gobierno local o a nivel federal. Vamos a pensar en algo concreto. Hace algunos años, un senador del estado de Veracruz comentó que él tenía la posibilidad de arrancar una iniciativa de ley en el Senado en donde la intención era echar atrás, es decir, dejar sin efecto el horario de verano. Porque decía que los argumentos que hemos escuchado por muchas partes en donde pues a los niños se les afecta con el tema del cambio de horario para ir a la escuela, los horarios de alimentación, si se buscaba que tuviéramos más luz para ahorrar energía eléctrica y también se tuviera más seguridad. En muchas partes del país, Chiapas es uno de ellos, en la mañana pues tienes que prender la luz porque no está tan claro y las personas salen al trabajo o a la escuela todavía en oscuridad, y entonces si lo que se buscaba era que tuvieras mayor seguridad, pues realmente no la estabas teniendo, y diferentes argumentos como esos. Entonces este senador dijo, bueno, yo puedo iniciar precisamente ese proceso legislativo ante el Senado, sin embargo quiero que tenga mejor la fuerza de la gente, y le proponía a los ciudadanos de Veracruz que juntaran firmas en donde de la misma población arrancara esta iniciativa y luego se le tuviera que dar cauce en lo que es el Senado o en el Congreso de la Unión, para acabar pronto, ¿no? Ahora, ¿qué se requiere? Pues firmas, es decir, que los ciudadanos se junten y que firmen. Les voy a dar datos del 2012, de aquella época, precisamente lo que se requería para que se pudiera dar esto. Para que se pueda dar el arranque de una iniciativa popular, en aquel 2012 se necesita el 0.13% de la lista nominal del INE. 0.13% de la lista nominal del INE, es decir, 0.13% de personas que tengan credencial de elector, para acabar pronto, de los que pueden votar. Porque recuerden que el horario de verano es un tema federal. En aquel entonces, en base al número de personas inscritas en el padrón del INE, estábamos hablando de 1.313.780 firmas. Por lo tanto, personas con credencial de elector. Repito, en el 2012, cuando se estaba intentando este asunto de echar para atrás el horario de verano a través de una iniciativa popular, se requería 1.313.780 firmas. Pensemos, conseguir que se junten tantas firmas, o sea, podemos estar de acuerdo o no. Vamos a pensar, millones de personas en el país de acuerdo en que se cambie el horario de verano, pero de eso aquí ya tengan la voluntad de ir a firmar un documento, de que se sume y que obviamente existe esa organización, ya es muy complejo. Organizar a 1.300.000 personas es algo muy difícil de hacer. La realidad es que esto no prosperó, no se juntaron las firmas precisamente, derivado, pues es algo bastante difícil de hacer, pero se puede lograr. En su momento se utilizó la iniciativa popular para lo que se conoce como el 3 de 3,
que es una iniciativa que se dio precisamente dentro de la ciudadanía. Siempre se requiere un líder, por supuesto, un líder dentro de la ciudadanía, pero que se llevó a cabo para que se sometieran a los políticos a la ley 3 de 3, que no es otra cosa más que ellos declararan sus bienes, los conflictos de intereses que pudieran tener, para efecto de ver con cuánto ingresaste al cargo público y con cuánto saliste. Es decir, qué tenías, de qué eras propietario, familiar de quién eras, para ver si no había conflictos de intereses, si de repente se asignaba obra pública, etcétera, ¿no? Entonces, eso arrancó de una iniciativa popular. ¿Qué implica esto? Que sí se puede hacer. Definitivamente se puede hacer con la organización y con el interés de la gente. Si no hay interés, si el tema no es tan del interés público, pues la gente tampoco va a estar firmando. En el caso del estado de Chiapas, lo que se requiere es el 1.5 del padrón electoral, precisamente para que se pueda arrancar una iniciativa popular. Entonces, la iniciativa popular, repito, es cuando el pueblo decide, sin tomar en cuenta a los gobernantes, arrancar un proceso para una ley, para alguna acción, como dice acá, puede referirse a leyes federales, estatales, medidas gubernativas o que tendrán que ser sometidas al ayuntamiento. Repito, acciones a futuro. Que no sea el gobernante el que te diga, lo someto a plebiscito, no, sino que diga el pueblo, nosotros queremos que se realice tal acción y queremos que lo arrancan y lo discutan ustedes en el Congreso, que lo discutan en el Cabildo. No significa que va a ser aprobada. Puede ser aprobada o puede ser rechazada al final del día, ¿no? Pero lo importante es que es el pueblo el que se organiza para arrancar algo. Al final, afortunado o desafortunadamente, como ustedes lo quieran ver, quien tendrá la última decisión, por supuesto, son los gobernantes, son los legisladores. Y bajo la lógica o el esquema de que sí, el pueblo manda, pero hay gente especializada en esos temas, por eso son los representantes. Y el pueblo dice, bueno, ¿sabes qué? Me interesa esto, lo arrancamos nosotros, discútanlo ustedes. Es decir, aquí empezamos del otro lado. En lo que era el referéndum y el plebiscito, el gobierno es el que sometía, o el legislador sometía al pueblo a lo que ellos querían hacer. Aquí es el pueblo el que le pide al gobernante, al legislador, que haga algo, pero que lo discuta por lo menos en base al interés directo de la población. Y el último, o la última figura, es la revocación del mandato. Es la posibilidad de que un órgano de autoridad o la ciudadanía, mediante una iniciativa popular, pongan a consideración del electorado la remoción de un gobernante previamente electo. La consulta se hace a través de un procedimiento formal electoral mediante voto secreto y directo. Bueno, la revocación del mandato, ¿en qué consiste? Ahorita la han escuchado ustedes bastante y la van a seguir escuchando. Consiste, vamos a fijarnos ahorita en la figura del presidente de la República, en que el pueblo, después de elegir a su gobernante democráticamente, en este caso Andrés Manuel López Obrador es nuestro presidente constitucional, ganó la elección con 30 millones de votos aproximadamente. La clave aquí es que después de cierto tiempo, en el caso de nuestro país, se está manejando que va a ser a los 3 años del gobierno del presidente, se va a someter a una votación en la cual se decidirá por parte del pueblo a través de una elección, es decir, como el día que se le eligió, la gente va a salir con su credencial de elector a votar por algo. Si el presidente continúa los últimos 3 años de gobierno, es decir, si termina su periodo constitucional, que es de 6 años, o si a esos 3 años que se llevan se le pone un alto y dice, ya no queremos más que sea nuestro presidente. Esto derivado precisamente de que el actual presidente dijo, necesitamos evaluar correctamente a nuestros gobernantes. Y pongo el ejemplo yo, y el primero que se somete seré yo, o sea, el presidente de la República. Entonces, el próximo año vendrá esa votación en la que los mexicanos podremos votar por el sí o por el no. Sí que continúe o que no continúe. Y él ya lo dijo, y lo dijo precisamente en estos días, porque han habido algunas marchas o manifestaciones en diferentes partes del país en donde piden que él ya no siga, pero obviamente hay mucha gente que también dice sí que siga. Entonces, en una democracia lo que se hace es precisamente generar un mecanismo, en este caso el mecanismo de la revocación del mandato, en la cual se le permite al pueblo que a través de votación diga que siga y que termine su periodo como presidente, o que hasta aquí llegue y que venga otro, es decir, que se sometan a nuevas elecciones para concluir el periodo. Entonces, la revocación del mandato es una figura que no teníamos anteriormente. Se va a echar a andar por primera vez en este país el siguiente año, es decir, va a ser nuevo para todos nosotros, pero es un ejercicio democrático muy bueno. ¿Por qué? Porque obliga al gobernante, pensémoslo así, que esos primeros 3 años, como lo que busca es continuar en el cargo, esos primeros 3 años de gobierno,
lo que va a ocasionar es que trate de ser el mejor gobernante posible y que lleguen muchos beneficios hacia el pueblo, para que el pueblo, en el momento de votar por si sí o se va, pues diga, bueno, ha trabajado bien, pues que continúe. Si trabajara mal, lo más seguro es que lo van a dejar fuera. Entonces, por un tema de intereses elementales, el gobernante va a dar lo mejor de sí para que esos 3 años sean muy buenos. Los siguientes 3 años pues pueden ser igual de buenos o pueden bajar, pero ya te dio 3 años muy buenos precisamente por buscar que no lo echaran de lo que es el cargo. Esto, repito, en esencia es bueno, porque 6 años pueden parecer poco o pueden parecer una eternidad, dependiendo si tienes un buen o un mal gobernante. Derivado de eso, la revocación del mandato es la oportunidad que se le da al pueblo, es decir, por eso es democracia directa, se le da al pueblo a que tome el poder de autogobernarse en este caso, decidiendo que siga o que no siga el gobernante que el mismo pueblo colocó. Entonces, las 4 figuras de la democracia directa que continúan dentro de la democracia representativa son referéndum, que es una consulta popular, una consulta al pueblo a través del voto libre, secreto y directo para una acción para una modificación a la Constitución, a la ley o a un tratado internacional, pero donde los legisladores ya trabajaron en la redacción de un párrafo o de párrafos en base a lo que se pretende. En el plebiscito es una consulta al pueblo, igual a través del voto libre, secreto y directo, pero en donde lo que se somete a la población es una acción a futuro, una acción de gobierno, como lo que les puse de ejemplo del segundo piso de la Ciudad de México. Pero el legislador, el gobernante, aún no ha entrado a redactar o a elaborar algo en específico. La iniciativa popular es cuando el pueblo, por sí mismo, a través de una recolección de firmas, ya les puse ahí los porcentajes de lo que era en aquel entonces 2012 y el volumen de firmas, a través de la recolección de firmas, el pueblo decide arrancar un proceso legislativo o, en su caso, de una acción gubernamental que puede ser sometida en los congresos o, en su caso, en el cabildo, para una acción que requiere el mismo pueblo. Pero, repito, el pueblo es el que toma el poder por el mando y lo arranca, aclarando que no necesariamente va a ser aprobado. Puede ser aprobado o no por parte de los legisladores o del cabildo lo que el pueblo inició. Generalmente, si el pueblo lo arranca, pues lo lógico es que el legislador o regidores, presidentes municipales, síndicos, diga, bueno, es el pueblo el que lo esté pidiendo, pues hay que hacerle caso, ¿no? Porque el representante se debe precisamente al pueblo. Y la revocación del mandato es la oportunidad que tiene el ciudadano de permitir que sus gobernantes continúen o se vayan después de cierto tiempo, generalmente es a la mitad de lo que es su mandato, en base a los resultados que han dado. Y esto le da fortaleza y le da poder al pueblo, y también le genera una exigencia al gobernante de ser un buen gobernante, precisamente, para que cuando venga ese examen, que a fin de cuentas lo podemos ver así, ese examen que le va a hacer el pueblo, sea aprobado y continúe y termine su mandato, y no sea en ese momento rechazado, y obviamente tenga que venir un cambio de gobernante. Bueno, entonces, con esto concluimos lo que es la democracia directa. Estas 4 figuras son las que sí las encontramos en la democracia representativa. Desafortunadamente, dijimos que la asamblea como tal, la